Fue una tontería. Una cosa tan insignificante que en otro momento ni siquiera le habría dado importancia. Pero ese día, ese maldito martes, algo me hizo quedarme pensando más de la cuenta. Volví del trabajo un poco antes de lo habitual, y al entrar en casa me encontré con Laura saliendo de la ducha, envuelta en una toalla, con el pelo empapado y una expresión en la cara que no supe interpretar. No fue sorpresa, ni fue alegría. Fue incomodidad. Como si no esperara verme ahí. Como si tuviera que reorganizar mentalmente algo antes de poder hablar conmigo. ¿Ya estás aquí?, me dijo, con una sonrisa rápida y sin entusiasmo. Salí antes, se cayó el sistema y no podíamos seguir trabajando. Ah, qué bien, respondió, bajando la mirada hacia su móvil que tenía en la mesa del salón. No fue la conversación. Fue la forma en la que me evitó la mirada, el modo en que sujetaba la toalla con una mano y con la otra protegía su móvil como si fuera un diamante. En ese momento no pensé que me estuviera engañando. Pensé que estaba rara, y punto. Pero cuando entré al baño y vi el detalle, ahí sí que sentí como una piedra se me colocaba en el pecho. Había 2 cepillos de dientes en el lavabo. Uno era el mío, el de siempre. El otro, no. No era el de Laura. No era ninguno que yo hubiera visto antes. Lo observé un rato. Azul oscuro, nuevo, aún con las cerdas casi perfectas. Volví a revisar. No, no había otro cepillo suyo en el baño. Ese era el único. ¿Desde cuándo había dejado de usar el suyo? ¿Y por qué habría uno nuevo si yo no lo había traído? Volví al salón con la cabeza hecha un torbellino, pero no dije nada. Me limité a sentarme junto a ella en el sofá, y durante los siguientes 30 minutos hice como si nada. Ella revisaba algo en su móvil y de vez en cuando me lanzaba frases vacías sobre su día. Yo asentía, con una sonrisa que me dolía en la cara. La duda ya estaba sembrada, y no había marcha atrás. A lo largo de esa semana me dediqué a observarla. Empecé a notar que se duchaba antes de que yo llegara, cosa que nunca había hecho. Que usaba perfumes que ni siquiera recordaba haberle visto comprar. Que se vestía mejor los miércoles, esos días en los que supuestamente salía a tomar café con sus compañeras del colegio. Y sobre todo, que cada vez que yo hablaba de planes a futuro, desviaba la conversación. Como si ya no estuviera en el mismo tiempo que yo. Una noche, mientras cenábamos, lo solté sin pensarlo demasiado. ¿Desde cuándo tenemos un cepillo de dientes nuevo en el baño? Laura levantó la mirada, y por un segundo, solo un segundo, pareció que su mundo se detenía. Ah, eso, el mío se cayó al suelo y lo tiré. Compré uno nuevo, dijo sin pestañear, volviendo a cortar su tortilla como si nada. No respondí. Solo asentí, pero por dentro sabía que me estaba mintiendo. No por lo del cepillo. Por cómo lo dijo. Por el detalle de que no había más que uno nuevo. Porque conocía esa forma de hablar, esa calma forzada. Porque algo, por pequeño que fuera, se había roto. Y una vez que tienes esa grieta, lo único que puedes hacer es mirar dentro. Aunque lo que veas te destroce. Todo se volvió una rutina silenciosa en mi cabeza. Durante 2 semanas observé a Laura con una atención que nunca antes le había prestado. Me fijaba en todo, incluso en cómo reaccionaba cuando hablábamos del futuro, o cuando mencionaba algún compañero del colegio. Pero lo que más me incomodaba no eran sus cambios de humor ni los silencios raros durante las cenas, sino esa manera suya de estar físicamente presente pero mentalmente en otro sitio. Había días en los que yo hablaba de cualquier cosa y ella asentía sin escucharme, y cuando le preguntaba algo concreto, tenía que pensar demasiado antes de responder,
como si no recordara que yo estaba ahí. Como si no esperara que la conversación siguiera. Una tarde llegué a casa más temprano que de costumbre, sin avisar. Había cancelado una cita con un cliente y decidí pasar por el supermercado antes de volver. No fue premeditado, ni estaba tratando de atraparla, simplemente quería sorprenderla, cocinar algo juntos, hablar un poco. Al abrir la puerta, no escuché la televisión ni música. Había un silencio extraño, pesado. Caminé con cuidado hacia el pasillo, y al acercarme a la puerta de nuestro dormitorio, escuché su voz, suave, casi susurrando. No estaba sola. No fue un grito, ni una carcajada, ni una frase clara, pero alguien respondió. Una voz masculina, baja, algo áspera. Me quedé paralizado durante un segundo. Luego retrocedí en silencio, salí de casa, y bajé a la calle con el corazón latiendo fuerte. Me senté en el coche con la bolsa del supermercado aún en la mano, y esperé. Pasaron unos 5 minutos hasta que vi a alguien salir del portal. Un hombre de unos 30 y pico, alto, con gafas oscuras, barba recortada y una mochila al hombro. No me miró. Salió como si acabara de pasar por cualquier otro edificio. Lo seguí con la vista hasta que giró en la esquina y desapareció. Solo entonces volví a entrar. Laura estaba en la cocina, abriendo el horno como si no hubiera pasado nada. «Has vuelto pronto», me dijo, sin darme la espalda. «¿Qué tal el día?» «Bien, el cliente canceló, así que pasé por el súper. Pensé que podíamos hacer pasta con salsa de setas». «Perfecto, tengo hambre». No pregunté quién era el hombre. No lo hice porque necesitaba estar seguro, completamente. Esa noche, mientras ella dormía, tomé su mochila del trabajo, la que dejaba siempre en la silla del dormitorio. La revisé con cuidado. En un bolsillo pequeño, entre papeles del colegio y bolígrafos, encontré un sobre con recibos de una cafetería que no conocía. Fechas recientes. Hora, 16:10, 15:45, 17:20. Un lugar al que ella nunca me había mencionado ir. No era un sitio de paso entre el colegio y casa. Lo busqué en el móvil. Estaba a 15 minutos en coche, en dirección contraria. Al día siguiente le pregunté con naturalidad si tenía alguna reunión esa semana. Me dijo que no, que todo estaba tranquilo en el cole. ¿Y los miércoles? ¿A qué hora suele salir? A las 5, como siempre. ¿Por? Nada, por curiosidad. El miércoles salí del trabajo fingiendo un dolor de cabeza. Tomé el coche y me dirigí a la cafetería. Estacioné a una manzana de distancia. Eran las 16:35. Esperé. A las 16:47 la vi llegar. Entró sola, vestida con un abrigo que no había visto antes. La seguí desde la acera, manteniéndome lejos, observando desde el cristal. 10 minutos después, él llegó. El mismo tipo. Se saludaron con un beso rápido, como si no quisieran llamar la atención. Se sentaron al fondo. Pedí un café para llevar, esperé, salí y me volví al coche. No necesitaba más. Lo sabía. Esa noche apenas hablé. Ella tampoco lo notó. Me preguntó si me sentía bien, dije que sí, solo cansado. Me metí en la cama antes que ella. Fingí dormir. La escuché entrar al cuarto una hora después, duchada, con el perfume que solo usaba los fines de semana. Cuando se metió en la cama, ni siquiera me rozó. Estaba en otro lugar, y yo ya no formaba parte de él. Al día siguiente llamé a un amigo que trabaja en seguridad privada. Le pedí un favor.
No muchos detalles. Solo necesitaba saber con quién se veía mi esposa y desde cuándo. Me dijo que no era barato, pero que podía ayudarme. Le transferí el dinero sin pensarlo. Lo quería todo, con fechas, lugares, pruebas. Si había otra persona, quería saberlo todo. No por venganza. Por claridad. Por dignidad. Pasaron 3 días sin novedades. Yo seguía actuando normal, incluso más cariñoso que antes. Le hacía la cena, la abrazaba en la cocina, le preguntaba por su día con interés. Ella parecía desconcertada al principio, pero luego empezó a relajarse. Incluso me agradeció por estar tan atento. Yo solo sonreía, deseando que el informe llegara pronto. Y llegó. En un sobre cerrado, sin remitente, como habíamos acordado. Subí a casa con él en el bolsillo de la chaqueta, saludé a Laura con un beso, me encerré en el cuarto de baño y lo abrí con las manos temblando. No era largo. Solo 4 páginas con fechas, lugares, fotos. En una de ellas, estaban saliendo de un hotel a las afueras de la ciudad, cogidos de la mano. Otra los mostraba cenando en un restaurante que ella me había dicho que detestaba por ser demasiado caro. Otra más los mostraba en un banco de un parque, besándose sin prisa. En todas, ella parecía feliz. Más feliz de lo que había estado conmigo en mucho tiempo. Doblé las hojas con cuidado, me lavé la cara y salí del baño. Ella estaba viendo una serie en el sofá, con una manta sobre las piernas. ¿Quieres cenar algo? Me preguntó sin apartar la vista de la pantalla. No tengo hambre. Y no era mentira. Esperé hasta el sábado por la noche porque sabía que no tendría excusas para salir. No había clases, no había reuniones, y si decidía inventarse algo, sabría que era mentira. Cociné como siempre, intenté mantenerme tranquilo, incluso lavé los platos mientras ella se duchaba. La casa estaba en silencio, solo el zumbido leve del extractor en la cocina y el sonido de la ducha corriendo. Me senté en la mesa del comedor con el sobre cerrado a un lado, sin tocarlo. Cuando salió del baño, con el pelo envuelto en una toalla y el albornoz medio abierto, me miró sorprendida. ¿Estás bien?, preguntó, y esa frase ya no sonaba como una muestra de preocupación, sino como un intento de medir el terreno. Siéntate, dije, sin mirarla directamente, manteniendo los ojos en la carpeta. Necesito hablar contigo. Ella parpadeó un par de veces, se ajustó el albornoz y caminó hasta sentarse al otro lado de la mesa. No dijo nada, solo se acomodó en la silla y cruzó los brazos como si esperara una charla incómoda pero predecible. Quiero que me digas la verdad, dije, y esta vez sí la miré a los ojos. Toda. Sin rodeos. No quiero excusas, no quiero versiones a medias, no quiero mentiras. Solo la verdad. Su expresión cambió de inmediato. Pasó de la incomodidad a la tensión pura. Se mordió el labio inferior, bajó la vista y dejó escapar un suspiro. ¿De qué estás hablando? ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con ese hombre? Se quedó inmóvil. Esa fue la primera señal clara de que sabía que ya no tenía forma de ocultarlo. No preguntó qué hombre, no fingió sorpresa. Simplemente tragó saliva y se quedó en silencio. No te hagas la tonta, Laura. Lo sé todo. Sé lo del hotel, sé lo del parque, sé lo de la cafetería. Tengo fotos, fechas, nombres. Solo quiero oírlo de ti. No es lo que piensas, dijo, con la voz quebrada. No es tan simple. Entonces explícamelo, respondí, sin levantar la voz. Quiero entender por qué has decidido joder todo lo que teníamos.
Porque si crees que puedes engañarme y seguir con esta pantomima de matrimonio, te equivocas. No lo planeé. No es que me despertara un día y dijera voy a engañar a mi marido. Simplemente, pasó. Estaba harta. Me sentía vacía. Tú estabas siempre en tu mundo, con tus ordenadores, con tus silencios, con tus rutinas. Me sentía sola. Él solo apareció y fue fácil hablar con alguien que me escuchaba. ¿Y acostarte con él también fue fácil? Ella cerró los ojos y se cubrió la cara con las manos. No respondió. El silencio se estiró entre nosotros como una cuerda tensa que estaba a punto de romperse. ¿Cuánto tiempo? Insistí. Desde hace 3 meses. ¿Desde hace 3 meses me miras a la cara y me mientes todos los días? No era solo algo físico. No lo entiendes. Era atención, era sentir que significaba algo. Me sentía invisible contigo. ¿Y no pensaste que podrías decirme eso antes de empezar a follarte a otro? Lo intenté, maldita sea. Te lo dije muchas veces, pero tú nunca escuchabas. ¿Y eso te da derecho a traicionarme? ¿A usar la cama que compartimos como si fuera cualquier motel? ¿A meter a otro en nuestra casa? Nunca lo traje aquí, dijo rápido, como si eso cambiara algo. Lo juro. No necesito juramentos. Necesito respeto, y eso ya no existe. Quiero que empieces a pensar dónde vas a vivir. Esto se acabó. Se levantó de golpe, la silla cayó hacia atrás y se quedó de pie frente a mí, con los ojos rojos y la voz temblando. ¿Eso es todo? ¿Así de simple? ¿Te enteras y me echas? Sí, así de simple. Igual de simple que lo hiciste tú cuando decidiste mentirme cada día. No hay terapia que arregle esto. No hay perdón. No hay nada. Yo no quería que terminara así. Entonces no lo habrías empezado. No te pongas en plan víctima, Laura. Has tenido muchas oportunidades de hablar conmigo. No lo hiciste. Elegiste a otro. Y no solo una vez. Ella no respondió. Se quedó de pie un momento, respirando agitada, luego se giró y se encerró en el dormitorio. Yo me quedé en la cocina, con las manos temblando. No por rabia. Era otra cosa. Era como si alguien hubiera apagado una parte de mí sin previo aviso. Algo frío, mecánico. Pasaron 2 horas hasta que salió del cuarto. Tenía una mochila lista y las llaves en la mano. No me miró. No dijo nada. Salió y cerró la puerta con cuidado. Me quedé solo, con el silencio otra vez. Pero esta vez ya no era sospecha. Era certeza. Y dolía más. La primera noche sin Laura fue silenciosa, pero no me sentí en paz. No había lágrimas, no había rabia, solo una energía constante recorriéndome el cuerpo como si algo dentro de mí estuviera pidiendo movimiento. No podía dormir, así que me levanté, encendí el ordenador y empecé a pensar. No en ella, sino en mí. En lo que me había hecho, en todo lo que habíamos construido y cómo lo había tirado por la borda como si no valiera nada. Y fue entonces cuando supe que no podía dejarlo así. No iba a golpearla, ni a gritarle por la calle, ni a hacer un drama de esos que terminan en lágrimas y promesas vacías. Lo que quería era algo mucho más simple, que sintiera lo que era perder el control de su propia vida. Como lo había sentido yo. Sabía que el tipo con el que se estaba viendo se llamaba Marcos. Había investigado lo suficiente con el informe que me entregó el investigador y en una de las fotos se veía con claridad la matrícula de su coche. Busqué en internet, encontré su perfil en redes, su empresa,
su correo, hasta el número de móvil. Era uno de esos entrenadores personales que vive de mostrar abdominales y frases motivadoras. No era nadie especial. Pero sí alguien que había cruzado una línea. Y por eso iba a incluirlo en todo esto. El lunes siguiente fui al colegio donde trabajaba Laura, no para verla, sino para dejar un sobre. Dentro del sobre, además de las copias de las fotos, iba una carta dirigida a la directora. No decía que la echaran ni que la sancionaran. Solo relataba, con fechas y lugares, que una de sus profesoras había estado utilizando horarios laborales para encuentros personales con un hombre en hoteles, cafeterías y parques. No inventé nada. No exageré. No insulté. Solo expuse los hechos. Y dejé mi contacto por si querían verificar la información. No esperaba que la echaran, pero sí que se sintiera observada cada vez que pusiera un pie en ese lugar. Que su entorno laboral dejara de ser cómodo. Luego vino Marcos. Revisé su empresa, vi que tenía una página donde ofrecía entrenamientos personalizados a domicilio. Había un formulario para concertar citas. Me inventé un nombre, puse una dirección al azar y solicité una sesión. Cuando me respondió, lo saludé con amabilidad y le pedí un plan detallado de precios y horarios. Él me envió todo como si fuera un cliente más. En cuanto lo tuve, creé una cuenta falsa y publiqué una reseña extensa en su perfil profesional. Con pruebas visuales y una historia contada al detalle sobre cómo ese entrenador tenía relaciones con mujeres casadas durante el horario laboral. Adjunté una de las fotos del informe, difuminando la cara de Laura pero dejando claro que no era una relación profesional. En pocos días la publicación se viralizó localmente y varios usuarios empezaron a dejar comentarios, algunos para burlarse, otros para cuestionar su ética. No fue un hinchamiento público, pero sí un golpe a su reputación. A los 3 días Laura me escribió por WhatsApp. «¿Podemos hablar?», decía el mensaje. No respondí. No tenía nada más que decirle. Un día después me llamó. No contesté. En lugar de eso, llamé a mi abogado. Le conté todo, incluyendo las pruebas. Me recomendó no tomar más contacto con ella directamente y que canalizáramos todo a través del despacho. Le pasé las fotos, la cronología y las pruebas del seguimiento. Al día siguiente, Laura recibió la notificación del inicio de trámite de divorcio. En ella se especificaban las causas: infidelidad, abandono del hogar y deslealtad reiterada. Legalmente, en nuestro país, no cambiaría mucho, pero moralmente lo dejaba claro. Una semana después de su salida, vino a casa por sus cosas. No me avisó. Usó su copia de las llaves. Yo estaba en el trabajo, pero mi vecino me envió un mensaje avisándome. Cuando llegué, ya se había ido, pero no sin antes dejar una nota. No pensaba que llegarías tan lejos. Esto no te lo esperaba. Espero que estés bien. Yo no lo estoy. Era una frase corta, escrita a mano, sin firma. La tiré a la basura sin leerla 2 veces. A los pocos días me llamaron del colegio de mi sobrino, donde Laura también daba clases extraescolares. Me enteré de que le habían suspendido las actividades por revisión administrativa. No la despidieron, pero ahora tenía a la dirección encima. Marcos, por su parte, eliminó su página web y puso su cuenta de Instagram en privado. Su empresa seguía activa, pero sus publicaciones cesaron. Había conseguido lo que quería. No arruinarlos, sino forzarlos a sentir las consecuencias de sus actos. Nunca fui violento. Nunca fui impulsivo. Pero esta vez, por primera vez en mi vida, sentí que no podía dejar las cosas pasar. No por orgullo,
ni por machismo, ni por querer hacerme el fuerte. Lo hice porque, después de tantos años de confiar en alguien, lo mínimo que merecía era respeto. Y si ella había decidido no dármelo, yo iba a asegurarme de que entendiera el precio de esa decisión. Pasaron casi 2 semanas sin tener contacto directo con Laura. Mi abogado gestionó todo lo necesario, desde la notificación formal del divorcio hasta el inventario de bienes compartidos. Yo solo firmaba, revisaba y devolvía los papeles. La casa seguiría siendo mía, porque estaba a mi nombre desde antes del matrimonio. Ella se quedaría con el coche y su parte de los ahorros, aunque en ese momento me daba igual. Lo que más me costaba no era lo económico, sino cerrar una etapa tan larga de mi vida sin una conversación final. No porque quisiera reconciliación, sino porque necesitaba escucharla sin rodeos, sin lágrimas fingidas, sin máscaras. Quería oír su versión, no por esperanza, sino por cerrar una puerta de una vez por todas. Un jueves por la tarde me llamó desde un número desconocido. Contesté. Soy yo. Solo quiero hablar contigo una vez, cara a cara. No voy a llorar ni a pedirte nada. Solo quiero que me escuches. Mañana a las 7. Café Alhambra, el de la esquina de la calle San Benito. 15 minutos. Ni uno más. Estaré ahí, dijo sin dudar. Llegué puntual. Ella ya estaba sentada, con un café delante, las manos entrelazadas sobre la mesa y una mirada que no reconocía del todo. Ni rencor, ni ternura, ni miedo. Parecía una versión más cansada de quien solía ser. Me senté sin saludarla. Ella fue la primera en hablar. No estoy aquí para justificar nada. Solo quiero que me entiendas. No te pido perdón, no te pido que volvamos. Sé que eso ya no existe. Solo quiero que entiendas por qué lo hice. No hay nada que digas que lo haga menos asqueroso. Pero tienes tu tiempo. Habla. Nunca me sentí suficiente contigo. No porque tú me trataras mal, sino porque parecía que vivías en un mundo donde yo era solo un elemento decorativo. Pasaban los días y me sentía invisible. Hablaba y a veces ni respondías. Me tocabas como si fuera una rutina. Me preguntabas cómo estaba sin mirar a los ojos. Sé que suena exagerado, pero vivir así me mataba por dentro. Me sentía sola en una casa donde tú también vivías. ¿Y tu solución fue abrirte de piernas para otro? No fue algo planeado. Solo pasó. Me escuchaba. Me miraba. Me hacía sentir viva. Sé que eso no justifica nada, pero fue lo que pasó. No me siento orgullosa. Me siento fatal desde que todo empezó. Lo arruiné. Lo sé. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no fuiste sincera si tan mal estabas? Porque no quería romperte. Pensaba que podía manejarlo, que era solo algo momentáneo, que terminaría y todo seguiría igual. No quería destruir lo que habíamos construido. Pero fui cobarde. Muy cobarde. Y cuando me quise dar cuenta, ya era demasiado tarde. No eras la única que se sentía sola. Pero yo nunca busqué consuelo en otra cama. Porque la soledad no es excusa para la traición. Nunca lo será. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Que ahora cada vez que piense en los años que estuvimos juntos, voy a recordar esta basura. Cada gesto, cada risa, cada viaje. Todo va a estar manchado por esto. Porque decidiste resolver tu miseria haciéndome daño a mí. No te pedí que me entiendas. Solo que me escuches. Y lo hice. Ahora escúchame tú. No quiero volver a verte. No quiero que me llames,
ni que me escribas. No quiero saber cómo estás. No me importa si te duele o si te arrepientes. Lo que teníamos murió cuando decidiste que tus necesidades valían más que mi confianza. Así que hazte un favor y sigue con tu vida, porque la mía ya no te incluye. Ella asintió. Bajó la mirada. No lloró. Solo dijo una frase más. Ojalá lo hubiera hecho todo diferente. Me levanté. Dejé unos euros sobre la mesa para mi café, que apenas había tocado, y salí sin mirar atrás. No hubo abrazos, ni un último adiós. Nada de eso. Solo una conversación entre dos personas que alguna vez se amaron, pero que ya no se reconocían. Esa noche dormí tranquilo por primera vez en semanas. No porque me sintiera mejor, sino porque ya no tenía nada pendiente con ella. Todo estaba dicho. Lo que venía ahora era solo para mí. Después de aquella última conversación con Laura, la vida no cambió de inmediato, ni me sentí liberado al día siguiente, ni empecé una nueva etapa con entusiasmo. Durante los primeros días me despertaba aún esperando escuchar su ruido en la cocina o su voz desde el pasillo. Había mañanas en las que abría los ojos y por unos segundos pensaba que todo había sido una pesadilla, pero bastaba con girarme y ver el lado vacío de la cama para recordar que no. Que todo había sido real y que ahora estaba solo. No me hundí en la tristeza, pero tampoco me sentía fuerte. Estaba en ese punto en el que todo duele, pero ya no hay lágrimas. Solo una especie de fatiga emocional que te acompaña a todas partes. Me enfoqué en lo práctico. Terminé los trámites del divorcio, revisé las cuentas conjuntas, cerré lo que quedaba pendiente. Vendí el coche que ya no necesitaba y cambié algunas cosas en la casa. Tiré la ropa que ella dejó, moví muebles, pinté una pared. No por venganza ni por querer borrar el pasado, sino porque necesitaba sentir que ese espacio ahora era solo mío. Empecé a dormir mejor, a comer mejor, y con el tiempo dejé de revisar el móvil esperando mensajes suyos. Ya no me interesaba lo que hacía, con quién estaba o si se arrepentía. Había aceptado que no volvería, y lo más importante, que yo no quería que volviera. Una noche, mientras cenaba solo frente al televisor, me di cuenta de que no sentía odio. Lo pensé bien. No había rabia acumulada, ni ganas de devolverle nada. Solo una decepción profunda, esa que se instala cuando te das cuenta de que alguien a quien diste todo no supo valorarlo. No es rencor, es resignación. Y con eso vino algo parecido a la calma. No fue felicidad, pero sí una tregua interna. Un sábado, salí a caminar sin rumbo por el centro. Pasé por un bar donde solíamos ir los viernes después del trabajo, y por primera vez no sentí el impulso de cambiar de calle. Entré, pedí una cerveza y me senté solo en la barra. Me puse a mirar alrededor, observando a la gente, a las parejas, a los grupos de amigos. No me sentí fuera de lugar, solo diferente. Como si ya no perteneciera a ese tipo de vida. Y tal vez no. Tal vez mi vida a partir de ahora sería más tranquila, más introspectiva. No me molestaba la idea. Con el tiempo, retomé contacto con algunos amigos que había dejado de ver por culpa del encierro emocional en el que estuve durante el matrimonio. Me disculpé por haberme alejado, por haber priorizado una relación que al final solo me vació. No todos me respondieron con entusiasmo, pero unos pocos sí. Y eso fue suficiente para empezar. Salí a cenar, fui al cine, incluso me apunté a unas clases de cocina solo por tener una excusa para salir de casa. No buscaba conocer a nadie. No quería reemplazar a Laura. Solo necesitaba reaprender a vivir solo, pero bien. Un día recibí un mensaje de su hermana. No hablábamos desde el comienzo del conflicto.
Me decía que lamentaba lo que había pasado, que ella tampoco lo entendía del todo, y que esperaba que yo estuviera bien. Le agradecí. No necesitaba más que eso. Ya nadie en su familia me llamaba, y lo prefería así. No tenía interés en mantener puentes con personas que decidieron guardar silencio cuando sabían lo que ella estaba haciendo. No los culpaba, pero tampoco los necesitaba. Pasaron los meses, y un día me di cuenta de que ya no recordaba su voz con claridad. No me acordaba de su perfume, ni de cómo sonaba su risa. Solo tenía imágenes sueltas, momentos congelados sin emoción. Eso fue lo que me hizo entender que había pasado página. No porque encontrara algo nuevo, sino porque lo viejo ya no me afectaba. Ahora tengo una rutina distinta. Me levanto temprano, salgo a caminar, preparo café con calma, leo más de lo que leía antes, escucho música sin pensar en nadie. A veces, por las noches, me siento en el balcón con una copa de vino y repaso mentalmente todo lo que pasó. No con tristeza, sino como quien revisa un archivo antiguo antes de borrarlo. Sé que no fue culpa mía. Sé que di todo lo que tenía. Y aunque no haya terminado bien, al menos sé que fui honesto. No necesito más que eso para dormir en paz. Esta historia no tiene un final feliz ni uno trágico. Solo termina. Como terminan tantas cosas en la vida. Sin música de fondo, sin grandes palabras. Solo termina. Y a veces, eso es lo mejor que puede pasar.